Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en el día número 5 de nuestra semana de Familias de Esperanza. Soy Darren Monsalve y con el título para hoy, Esperanza cuando tus sueños se derrumban. El texto bíblico para hoy se encuentra en 1 de Juan capítulo 3 versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. El 18 de marzo del 2023 se difundió la siguiente noticia. Lennon, el perro con más tiempo en la perla, ya encontró un nuevo hogar. Resulta que Lennon fue abandonado a los 25 días de haber nacido. Al ser rescatado fue llevado a un centro de cuidado animal en Medellín, Colombia. Allí permaneció mientras se le buscaba la oportunidad de tener una nueva familia. Los días pasaban, los meses y los años, pero lamentablemente no se hallaba hogar para él. Nadie quería adoptarlo. Qué triste, ¿verdad? Pero un día llegó una buena noticia para Lennon. Una familia por fin lo adoptó después de 12 años de estar en el centro de cuidado animal. Lennon por fin encontró un nuevo hogar. ¿Saben? Esta historia de Lennon trae a nuestra mente otra historia más hermosa, la de Mefiboset, el príncipe que perdió todo. Ahora te pregunto, ¿cómo te sentirías si en un solo día todos tus planes se destruyeran y tus sueños se perdieran? Mefiboset nació siendo un niño muy feliz. Su abuelo, el rey Saúl, y su padre, Jonatán, le prometían un futuro brillante. Si todo marchaba bien, un día Mefiboset llegaría a ser un rey. ¡Qué hermoso era su vida! Él vivía en un palacio. Tenía a su papá y a su mamá, los cuales lo amaban y cuidaban mucho. Sus papás tenían muchos sirvientes que le ayudaban, pero había una nodriza que se encargaba de su cuidado. Él tenía todo lo que un niño podría desear y mucho más. Él era un príncipe. Pero un día todo cambia en la vida de Mefiboset. Hubo una guerra contra los filisteos. Saúl y Jonatán murieron en la guerra. Los filisteos llegaron a invadir muchas de las tierras que eran de los israelitas. Este día, Merib-Baal, o sea Mefiboset, lo perdió todo. Perdió a su papá, a su mamá, perdió a sus amigos, su hermosa casa y todas las cosas buenas que tenía. No solo eso, también perdió la facultad de caminar. Quedó lisiado. Lo más duro es que perdió para siempre la esperanza de reinar. Dejó de ser un príncipe. En el libro de Samuel quedó escrito lo siguiente: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel. La noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Segunda de Samuel capítulo 4 versículo 4. Merib-Baal ya no se consideraba un príncipe. Comenzaron a llamarle Mefiboset, el que esparce vergüenza. Desde entonces vivió en un lugar llamado Lodebar. En su corazón perdió la esperanza. Ahora Mefiboset se consideraba un perro muerto. Aunque Mefiboset había perdido todo, aún había esperanza. Dios lo seguía amando y tenía un hermoso plan para él. Dios lo seguía viendo como un príncipe. No importa si ya no vivía en el palacio del rey. No importa si ya no tenía mamá ni papá. No importa si había perdido todas sus pertenencias. Dios lo seguía amando. Un día, el rey David se acordó de su amigo Jonatán y de aquella promesa que le hizo de cuidar de él y de su familia. Por lo tanto preguntó: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor de Jonatán? Segunda de Samuel capítulo 9 versículo 1. Cuando el rey David supo que Mefiboset vivía, él lo mandó a llamar. Mefiboset, el rey llama, le dijeron emocionado. Yo, respondió Mefiboset. Mefiboset tenía mucho miedo porque él había escuchado cómo su abuelo Saúl había tratado de hacerle daño a David. Cuando Mefiboset llegó ante David, el rey le dijo: no tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia de ti. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y tú comerás siempre en mi mesa. Segunda de Samuel 9:7. ¡Qué emoción! Mefiboset iba a vivir en el palacio del rey. Iba a vestirse como uno de los hijos del rey. Iba a recuperar todas las posesiones de su abuelo Saúl. Iba a comer de la mesa del rey e iba a ser un príncipe. Había llegado una nueva oportunidad para Mefiboset. Él volvería a ser un príncipe, y esta vez por adopción.
Dios le dio una nueva oportunidad. Lo que David hizo con Mefiboset es similar a lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando Dios nos creó a nosotros, lo hizo para que seamos felices. El sabio Salomón escribió: todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a entender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. Pero el pecado ha traído muerte, enfermedades, sufrimiento y todo tipo de mal. En la Biblia está escrito: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. Aún a pesar del sufrimiento, del dolor y de la muerte y de los problemas, hay alguien que no se ha olvidado de nosotros. Es Jesús. Él nos sigue amando. Aún hay esperanza gracias a Jesús. Juan, el discípulo amado, escribió: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. La pregunta es: ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? La respuesta es: por medio de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 12. Estos pasajes son maravillosos. Simplemente nos dicen que somos hijos de Dios, que no importa las circunstancias de la vida. Cuando tú aceptas a Cristo, Dios te da la bendición de ser un príncipe y te promete darte un lugar de honor entre sus hijos. Según la Biblia, al ser hijos de Dios, hemos sido adoptados por Él por medio de Jesús. De este modo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Esta adopción es un derecho que tenemos por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Esta adopción en Cristo Jesús nos hace también herederos de las promesas de Dios para sus hijos. Según el apóstol Pablo, si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 17. Te hago una invitación con esta pregunta: ¿eres feliz siendo hijo de Dios? Esta es la mayor bendición que podemos recibir como seres humanos. Acércate con confianza a Dios y dile lo siguiente: papá, aquí estoy, ayúdame. Hazlo con seguridad. Hay una invitación en la carta a los Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dios les bendiga.